Queridas hermanas, reciban un saludo de paz en nuestro Señor Jesucristo. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes en estos estudios de lecciones de mujeres para mujeres. Ya en este nuevo año del 2021, donde el sábado pasado estudiamos la lección titulada El abuso sexual, ¿lo recuerda? Y el primer sábado de este año que arrancamos con toda esta serie de estudios, empezamos con el tema del aborto. Y ya están asignadas, hay una programación muy interesante, me parece muy adecuada a los tiempos que estamos viviendo actualmente. Toda esta temática que, por cierto, lleva una secuencia de acuerdo al alfabeto. Empezamos con la A, B, C y así van los temas. Y hoy vamos a estudiar el tema que corresponde a adicciones. Pero antes de ello vamos a elevar una oración a nuestro Dios para poner en sus manos este estudio. Acompáñeme a orar. Bendito Padre Celestial que moras en los cielos, gracias Señor te doy por este privilegio, Señor, que nos das de poder abrir tu palabra y estudiarla. Te pedimos que guíes tú cada palabra que vayamos a estudiar, cada frase que aquí se diga, que sea guiada por tu Santo Espíritu y sobre todo que estés con cada una de mis hermanas que siguen este estudio, esta transmisión. Te lo suplico todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanas, ya hemos puesto en manos de nuestro Dios este estudio de su palabra, que realmente espero que sea de gran bendición, de gran edificación para cada una de nosotras. Y lo que vamos a hacer en el tema de adicciones, vamos a empezar primero definiendo etimológicamente el concepto. También vamos a retomar algunos estudios que retoman este tema de las adicciones, lo vamos a ver desde diferentes perspectivas. Y por último, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Y hay un pasaje por ahí que viene como subtítulo en nuestro tema, que se encuentra en Romanos 6:17. Tal vez usted lo recuerda. Si tiene su Biblia, búsquelo para que me acompañe en esta serie de lecturas que vamos a hacer. Y Romanos 6:17, parafraseando este texto, dice: antes ustedes eran esclavos del pecado, pero ahora son libres. Y vamos a ver qué relevancia y qué trascendencia y cómo tiene esta relación, este tema, con este pequeño pasaje con lo que vamos a ver. Pero también tenemos una lectura base que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 90. Búscalo, por favor. Y dice el versículo 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Un hermoso pasaje donde nos hace reflexionar, donde solicitamos a Dios que nos enseñe a contar el tiempo que nos da, a que podamos nosotras, cada una de nosotras, utilizarlo con sabiduría, sabiamente. Y el propósito de esta lección es estudiar los diferentes tipos de adicciones que hay. Desde una perspectiva bíblica, saber cómo enfrentarlas y abandonarlas de forma definitiva. Quiero comentarle que la palabra adicción se deriva del latín addictus. Me llamó mucho la atención cuando estaba investigando acerca de esta temática, lo que significa esta palabra. Era anteriormente utilizada para nombrar a un deudor insolvente, ¿sí? Aquella persona que por falta de pago era entregado a su acreedor como esclavo. Y bueno, hoy en día quiero decirle que el término no está muy alejado de la realidad. Adicción es sinónimo de ser esclavo, como lo decíamos en la definición etimológica y semántica de la palabra. ¿Por qué? Ya que la palabra, o cuando hablamos de adicción, precisamente la persona que lo está viviendo se vuelve esclavo de la acción, de la actividad, de la sustancia. Y el diccionario define esta palabra de adicto como dependencia de una sustancia o actividades nocivas para la salud o también para el equilibrio psíquico. También se define como afición
inclinación o atracción extrema a alguien o a algo. Ahora quiero preguntarle, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha la palabra adicto? Tal vez usted piensa en una persona que se droga, algún alcohólico, y puede ser eso lo más común, que lo relacionamos el término adicto o adicción al consumo de sustancias tóxicas. Y bueno, está bien, porque así lo hemos conocido. Sin embargo, aquí viene la parte interesante que podría aplicar muy bien a cada una de nosotras. Hay diversas posibles adicciones. Así es, no nada más son las sustancias tóxicas. Hay diversas posibles adicciones que pueden experimentar el ser humano. Incluso conforme avanza el tiempo en nuestra sociedad, aparecen nuevas sustancias o actividades que antes no eran adictivas y que ahora lo son, y los vamos a ir desglosando. Por ejemplo, hay adicciones que provocan un daño a la salud, pero también hay otras adicciones que son psicológicas. ¿Cuáles podrían ser estas? Adicción al internet, que esto lo señalan algunos recientes estudios que ha incrementado. Adicción a las tecnologías, a los teléfonos celulares, a los videojuegos, al trabajo también podríamos ser adictos, adictas a trabajar en exceso, y eso también es una adicción, a los juegos de azar, al sexo, a las redes sociales, a las compras. ¿Cuántas de nosotras gastamos mucho dinero tal vez en cosas innecesarias, que solo son deseos y no son necesidades? Y entonces se vuelve una situación adictiva. Un ejemplo que quiero dar, que me parece bastante adecuado y acorde a lo que estamos viviendo, es el desmedido uso de mensajes escritos para comunicarse entre las personas. Y eso, de acuerdo también a unos estudios que estuve revisando, que me parecieron bastante sorprendentes, es esta situación de la excesiva comunicación en textos, de mensajes de texto en teléfono celular, ha provocado una nueva enfermedad. Y aquí hay algo que nos llama mucho la atención. Esta nueva enfermedad se llama síndrome miofascial cervical. ¿En qué consiste esto? Es considerado una epidemia. Imagínense, una epidemia de manifestaciones musculoesqueléticas que se va directo a lo que es nuestra columna vertebral. ¿Por qué? Por las posiciones corporales incorrectas, enfatizadas en mayor escala, como les decía, en nuestra columna cervical. Y me llamó mucho la atención, hermanas, un estudio que se hizo donde se detectó que apareció, fíjese, que ya está apareciendo un nuevo hueso en el sistema óseo de las personas. Así es, debido al tiempo que las personas pasan con la cabeza agachada y con el teléfono celular, entonces aquí ya apareció un hueso para poder soportar el peso de la cabeza. Y como la estructura ósea se hereda, los estudiosos dicen que los bebés van a nacer con ese nuevo hueso. Quiero decirles que este tipo de adicciones psicológicas, las personas experimentan algo muy similar a lo que ocurre con una sustancia tóxica. Así es, incluso yo siempre he dicho que las redes sociales, por ejemplo, atrapan, porque su mismo nombre lo dice, es una red. ¿Qué pasa con una red, por ejemplo, la de pescar? Que la lanzamos y atrapa. Así es. Eso es lo que provoca. ¿Por qué? Porque estas actividades generan una reacción muy parecida a lo que son las sustancias nocivas, ya que crean un estado de necesidad que deben satisfacer. No sé si ha visto alguna persona así como muy desesperada porque se le acabaron los datos
porque no hay conexión Wi-Fi donde está en ese momento. Y sí se ha vuelto una necesidad últimamente en estos tiempos, en estos nuevos tiempos de confinamiento, donde interactuamos, donde llevamos a cabo nuestras reuniones. Sin embargo, no nada más está haciendo eso, sino que hay más allá. Algunas investigaciones apuntan que las personas que experimentan estas conductas adictivas, también sus problemas intrafamiliares, sus problemas familiares están asociados con sus conductas adictivas. Imagínense cómo es que esta situación está afectando al entorno familiar. ¿Por qué? Porque pierden la noción del tiempo y del espacio en las que realizan, pues, sus actividades, como estar revisando el celular o haciendo alguna otra actividad que le quita demasiado tiempo. Entonces, esto provoca peleas intrafamiliares, violencia, incluso accidentes automovilísticos, ya que quienes manejan y textean al mismo tiempo, pues llegan a tener ese tipo de situaciones. Hay estudios, esto también me llama mucho la atención, hay estudios que revelan que quienes revisan su celular lo hacen cada 10 minutos. Imagínense, cada 10 minutos en el día, y esto les lleva alrededor de 5 horas al día en solo revisar las notificaciones en el celular. ¿Cuántas horas son al año? 1825 horas revisando el celular. Además, lo primero que hacen en la mañana, según estos estudios, al despertar, es interactuar con el dispositivo, y 30 minutos antes de dormir también lo hacen y lo mantienen encendido las 24 horas del día. ¿Será que nos estamos identificando con esta situación? Hay que tener cuidado, porque entonces estamos cayendo en una conducta adictiva. Vamos a pasar a las reflexiones y desafíos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cuáles son nuestros desafíos? En la Biblia siempre hemos encontrado consejos prácticos de cómo debemos administrar nuestro tiempo, y muchísimos más consejos. Como lo menciona el texto base, lo recuerda, que está en Salmos 90:12, que dice: enséñanos, Señor, por favor, de tal modo a contar nuestros días, a administrar nuestro tiempo, el tiempo que Dios nos regala cada día. Enséñanos de tal modo que traiga sabiduría. Y también en Efesios capítulo 5, si quiere, hermana, lo puede buscar ahí, en Efesios capítulo 5, verso del 15 al 17, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de lo cual sea la voluntad del Señor. Amén. El apóstol Pablo insta a la iglesia que está en Éfeso a que aproveche bien su tiempo, a que lo invierta realmente en algo que beneficia en la obra del Señor. Ahora, si nos preguntamos ¿en qué debemos invertir el tiempo? ¿Qué es lo que nos llama el Señor a hacer? Hay un gran mandamiento que usted lo conoce, ¿lo recuerda? Está en el Shema, en Deuteronomio capítulo 6. Le invito, por favor, que lo busque ahí en su Biblia. Deuteronomio capítulo 6. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? Usted lo conoce, se lo sabe de memoria. El versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí vemos una verdad muy, muy importante. En Deuteronomio encontramos que está el alma, el espíritu, que amemos a Dios con toda nuestra alma, pero también con todo nuestro corazón, que corazón, la palabra normalmente es traducida como la mente, la inteligencia, los pensamientos, y también dice con toda nuestra fuerza, que se entiende como nuestra voluntad, como el trabajo,
nuestros recursos económicos. Con todo eso, dedicarlo a Dios es el gran mandamiento y no a otras actividades que nos desvían de nuestro verdadero propósito y que en algunas ocasiones, como ya lo vimos, nos esclavizan por medio de la adicción. Fíjese que me trae a la mente todo esto que Dios les manda a su pueblo, lo que ocurría con ellos cuando estaban en Egipto. Usted sabe que Egipto se interpreta casi siempre de pues la cuestión de la esclavitud que vivió el pueblo, y estamos hablando precisamente que adicción significa esclavos. Entonces me parece muy pertinente que vayamos al Éxodo. Por favor, vaya con su Biblia al capítulo número 10 para revisar este pasaje, donde ya conocemos la cuestión de las plagas, el hecho de que Moisés sacó al pueblo de Egipto, pero que el faraón no quería dejarlos ir. Y el faraón también representa esta parte que no permite que vayan a adorar a Dios. Acuérdese del primer mandamiento, de dedicar nuestras fuerzas, nuestros recursos económicos a Dios. Y Faraón les decía, ustedes no van. ¿Qué dice el capítulo 10 de Éxodo? Búsquelo por favor, verso 9 al 11. Dice de esta manera: Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así, dijo el faraón. Id ahora vosotros, los varones, y servir a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Y más adelante en el versículo 24, donde Moisés le insiste, y dice: entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. O sea, primero el Faraón no quería que fuera la familia completa, que solamente fuera una parte. Y luego que tampoco los recursos, porque sus propiedades, ovejas y vacas, son esos, son los que ellos tenían de valor, y tampoco quería que lo pusieran al servicio de Dios. Y a veces nosotras podríamos ser víctimas de situaciones que nos esclavizan y no ponemos todo nuestra fuerza, todo nuestro corazón, nuestro pensamiento a Dios. Y estamos haciendo lo que Faraón intentaba hacer con el pueblo de Israel. Es algo que nos pone a pensar, ¿qué es lo que pide Dios de nosotras? Nos pide que le adoremos completamente. No permitamos que por ningún motivo seamos esclavas del pecado, de las adicciones que destruyen nuestra vida en familia, que nos distraen, por ejemplo, de la atención a nuestros hijos, de la atención a nuestro cónyuge, a nuestro esposo, que nos roban el tiempo, que deberíamos usar más bien en dedicarlo, por ejemplo, a la adoración a Dios, a la oración, a la lectura y meditación de la palabra, o en el servicio a la obra de Dios. Y aquí vienen unas preguntas muy interesantes que le voy a pedir que usted también participe por medio del chat de esta transmisión y nos haga saber sus comentarios. Primeramente, considera que actualmente esta pregunta es reflexiva. Esta pregunta la va a contestar usted para sí misma. Ya la tercera pregunta sí le voy a pedir que la conteste ahí en el chat, porque nos va a servir para ayudarnos a tener ideas. La primera es: ¿considera que usted en este momento es víctima de alguna adicción? Esa respóndala usted sola, ahí donde está. Póngase a pensar. ¿Qué es lo que está haciendo que le está robando su tiempo? ¿Qué es lo que de repente la pone enojada y que hace cuestiones, actitudes violentas, como una persona que es adicta a alguna sustancia tóxica?
pero que no necesariamente seamos adictos a eso, sino a otras que nos ponen en ese estado, en ese mal estado anímico y nos ponen agresivas, porque no podemos hacer esa actividad a la cual estamos nosotras ya metidas tan profundamente que descuidamos otras cosas. La segunda pregunta, ¿qué acciones concretas debe usted de realizar para dejar esas actividades adictivas? ¿Cuáles son esas acciones que debemos de hacer? Y finalmente, que es la pregunta que quiero que me ayuden a contestar ahí en el chat, ¿cómo ayudaría a más hermanas, a más mujeres que usted conoce, a que enfrenten la adicción que están viviendo y que salgan de esa esclavitud que genera las adicciones? ¿Cómo lo haría? Deseo que esta lección, de este estudio, haya sido de mucha bendición para cada una de nosotras y que podamos juntas meditar qué es lo que estamos haciendo en este momento y que tomemos desde ahora todo lo que tengamos que hacer para hacer cambios radicales en nuestra vida y tengamos esa decisión de hacerlo. Finalmente, la conclusión, usted, si tiene usted las lecciones ahí, puede leerla, pero básicamente la conclusión dice que debemos recordar que nuestra principal fuerza es para vencer cualquier tentación, adicción o pecado, viene directamente de Dios. Refuerce su vida en el Espíritu. Recuerda Romanos capítulo 8, versos 13 y 15. Hay que reforzar la vida en el Espíritu. Y pidamos perdón a Dios si es que algo estamos haciendo mal y pidamos la ayuda de Dios para que en oración podamos experimentar y podamos suplicar por una vida verdaderamente transformada. Que el Señor le bendiga, mi hermana. Paz a cada una de ustedes.